Saludos mis queridos amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Espero que se encuentren muy bien porque yo gracias a Dios estoy bien. Sí, mis queridos amigos, yo gracias a Dios estoy muy bien. El día de hoy les traigo un video muy importante y la verdad también causa como un poco de tristeza al ver tanta ignorancia en el catolicismo. Yo sé que ustedes conocen a esta persona, claro que sí, Luis Toro. Ustedes lo conocen, imposible pues que no lo conozcan. Y quizás hasta tú que estás viendo en este momento eres de lo que todas las barbaridades y mentiras que dice este payaso, tú eres de los que dice amén, amén, sí, amén, amén. Ustedes han escuchado que los católicos dicen que María es la madre de Dios. Claro que sí, todos lo dicen, lo afirman y lo aseguran que María es madre de Dios. Pero no contentos con eso, ahora este señor dice que aparte de ser la madre de Dios, María también es la esposa de Dios. Tremenda barbaridad la que dice este señor. Este señor es un blasfemo. Este señor es notorio que es usado por Satanás. Así que vamos a ver el video donde él dice, o sea, prácticamente acusa a Dios de incesto. Porque si es la madre de Dios, María, pero ahora es la esposa de Dios, esto es una barbaridad. Vamos a ver el video. Es hora de que se suscriban, activen la campanita para que cuando subamos un nuevo video, YouTube les notifique. Si te gusta esta clase de contenido que hacemos, suscríbete, para ti es gratis, pero para nosotros nos ayuda mucho para seguir creando contenido y para seguir desmintiendo estas clases de barbaridades, estos mentirosos. Atentos. ¿Qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Oiga pues las barbaridades que está diciendo. Si José fuera el esposo de María, Dios fuera un adúltero. Tremendo lo que está diciendo, atentos. ¿Qué pasa cuando un hombre engendra un hijo en la mujer de otro hombre que es casado? ¿Cómo se llama ese pecado? Adulterio. Si el esposo de la Virgen María fuera José y Dios engendra un hijo en la esposa de José, ¿cómo sería ese pecado que Dios cometería? Adulterio. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios, aunque humanamente aparezca ante los hombres como la esposa de José. Yo quiero mostrarles a ustedes que las Sagradas Escrituras va a mostrar a José no como el esposo real de la Virgen María y no como el padre real de Jesús, sino como alguien que se encarga del Hijo de Dios y de la esposa de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo del 18 en adelante, para poder explicar por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios. Y además, para explicarle a los protestantes por qué María no tuvo relaciones con José, por qué José no tocó a María, habiendo compartido con ella 12 años en la misma casa. ¿Cuál fue el detalle? A ver, el Señor mandó un representante suyo a decir que el niño que estaba en el vientre era por obra del Espíritu Santo. Le está diciendo que él da la cara por el niño. Y cuando el papá del niño daba la cara por su hijo,
pasaba a ser el papá del niño y pasaba a ser el esposo de la mujer. Y el que se iba a casar con la mujer quedaba como harina de otro costal. José ya no tenía nada que ver, porque ella pasaba a ser la esposa del Señor. El niño era el hijo de Dios. Dios pasaba a ser su esposo, ella su esposa. José, harina de otro costal. José, harina de otro costal, dice este señor. Tremendo lo que dice este señor. O sea, entonces lo que dice aquí, la palabra de Dios es una mentira. La palabra verdad es la que dice Luis Toro, más no lo que dice la palabra de Dios. Mateo 1:24, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Otra versión dice a su esposa, a María. Y este señor entonces dice que eso es mentira, porque José no era el esposo de María, era un parche, algo desechable. Tremendas estas barbaridades que dice este señor. Y lo lamentable es la cantidad de ignorantes que hay ahí diciéndole amén. Así es, Padrecito, amén. Por Dios santo. Pero pregunto, ¿José sabía o no sabía de quién era el hijo? ¿Sabía o no sabía quién era el esposo de María? Sí. Y él sabía que quitarle el esposo a otro era adulterio, ¿sí o no? Y si le quitaba la esposa a Dios, ¿cómo sería la cosa? Si le quitaba la esposa a Dios, oigan hermano, esto es lamentable. Esta persona, Dios mío, no hay ni siquiera palabras para describir las barbaridades que dice este señor. Los tiros eran al pecho. Por eso José tuvo que calársela con María y nada. Porque era harina de otro costal. ¿Me captan la idea? Ahora mire cómo lo dice, gracias. Ahora mire cómo lo dice allá, para que ustedes lo observen mejor, cómo lo dice allá Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo... Pongan cuidado, vámonos despacio. Cuando se cumplió el tiempo... Dios envió a su hijo. Dios, aquel que reclamó al niño, ¿se acuerda que lo reclamó? Dios envió a su hijo, entonces Dios es padre. Vamos a ver, Dios es padre, envió a su hijo. Pero vamos a ver dónde engendró Dios a su hijo. Que nació de una mujer. Ahí está, Dios quiso que su hijo naciera de una mujer. Entonces pregunto, si el Hijo de Dios fue engendrado en una mujer llamada María, en su vientre, y él es el papá y ella es la mamá, ¿qué pasa a ser ella con respecto al papá del niño? Esposa. Y oiga como le dice la gente que sí es verdad, que María llega a pasar a ser esposa de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que este señor se está haciendo inteligente en su propio conocimiento, en su propia ignorancia prácticamente. Él está pensando es con su propia ignorancia y jamás, o sea, jamás va a llegar a comprender eso de esa manera. Él lo que está diciendo es que Dios literalmente como humano vino y tuvo relaciones con María. Eso es lo que este señor está diciendo, que vino literalmente Dios como una persona humanamente y tuvo relaciones con María, así como José tuvo relaciones con María, su esposa, después de que tuvo a Jesús. Eso es lo que está diciendo este señor. Es completamente ignorante, una ignorancia tremenda. Y las personas que están diciendo amén, sí, es verdad, María es la esposa de Dios, por favor. Señores, ¿hasta cuándo? Dice la palabra de Dios. Por falta de conocimiento, mi pueblo perecerá. Por Dios santo. Vuelvo a repetir. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer. Que nació en una mujer. Dios quiso tomar a una mujer como esposa
para ser la madre de su hijo. Mire cómo lo dice Lucas. Nada de esto que él está diciendo está escrito en la palabra de Dios. Nada, absolutamente nada de lo que está diciendo. Él lo que está usando unos textos ahí y los está sacando fuera de contexto para justificar las payasadas que está diciendo, las barbaridades. Quieren tener a María tan encima por encima de Dios. Quieren tener a María tan encima de Dios que ya le faltan el respeto a María. Si María estuviera viva, les dijera, respeten que ya se están pasando, ya dejen de ser abusivos. O sea, le están faltando el respeto a María ya. Tienen tantas ganas o idolatran tanto a María, la ponen por encima incluso de Dios, que ahora ya no basta con decir que es la madre de Dios, sino que ahora es la esposa de Dios. Y para después justificar que es la reina del cielo. O sea, tremendo estas barbaridades que están diciendo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Pues léalo desde el 30, léalo desde el 30. El ángel le dijo, Pongan cuidado lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo, María, María, no tengas miedo, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. porque tú gozas del favor De Dios. de Dios. Mire, esta traducción, me encanta como dice esta traducción, dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, o tú gozas del favor de Dios. ¿Quiere que se lo traduzca en castellano? ¿Qué significa tú gozas del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha enamorado de ti. Ay, pero por ¿Quiere favor. que se lo diga en castellano? Por favor. Sí. Dios santo. Se ha enamorado de ti. ¿Qué significa tú gozas de Dios mío. Por Dios santo. ¡Qué barbaridad! Lo escucharon bien lo que significa gracia, lo que significa que Dios halló gracia en María o en una persona cuando la palabra de Dios dice que Dios halló gracia, lo que significa, escúchenlo de nuevo. del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha enamorado de ti. Dios ha puesto los ojos en ti. O sea, hermanos, vea, o sea, que aquí, Génesis 6, capítulo 6, versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces Dios se enamoró de Noé. Según lo que está diciendo este payaso, Dios se enamoró de Noé. Ahora falta que salga diciendo que Dios también quería hacerle un hijo a Noé. También quería tener un hijo con Noé. Es lo que falta. Porque aquí dice, pero Dios halló gracia ante los ojos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Jehová se enamoró de Noé. Según lo que está diciendo este personaje, Jehová se enamoró de Noé porque eso es lo que dice. Vamos a escuchar. Ahora comprenden por qué Gálatas 4:4 dice, en llegada a la plenitud, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Dios puso los ojos en una mujer para que ahí naciera su hijo. Entonces Dios quiso tomar por esposa a una mujer para que de ahí naciera su hijo. ¿Quiere que se lo traduzca en castellano? ¿Qué significa tú gozas del favor de Dios? ¿O qué significa has hallado gracia delante de Dios? ¿Quiere que se lo diga en castellano? Sí. Dios se ha enamorado de ti. Dios se ha enamorado de ti. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios se enamoró de Noé. Está diciendo este payaso aquí. Eso es lo que le está diciendo. Dios se enamoró de Noé. Por Dios, hermanos, por Dios. Señores, esto es tremendo lo que dice este señor. Es tremendo. ¿Cómo es posible? Ellos primero dicen que María es la madre de Dios. O sea, es algo que también no cabe en la cabeza de una persona
decir que María es madre de Dios, porque por ejemplo, mire lo que dice en Salmo 90, capítulo 90, versículo 2. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. O sea, Dios es desde el principio. O mejor dicho, Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Y entonces, ¿cómo es posible que María, que es alguien creado por este Dios, sea la madre de Dios? O sea, ¿cómo es posible? Un ser creado por ese Dios sea la madre de Dios. O sea, ellos no entienden, no pueden razonar, porque dice la palabra de Dios que Satanás les tiene la mente cegada para que no se den cuenta de la verdad. Y ellos están pensando, tratando de entender todo con su mente humana. Y jamás van a entender eso. Jamás lo van a comprender. Por eso es que dicen tremendas barbaridades. O sea, esto lo entiende cualquier persona. O sea, tiene uno que tener una mente de ni siquiera del tamaño de una uva pasa para verdaderamente creer que María es la madre de Dios. O sea, sinceramente, uno no debe tener ni siquiera mente para creer eso. Ahora, noten lo que dice aquí Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. ¿Quién es la esposa de Dios? La esposa de Cristo. Aquí nos está diciendo que la esposa de Cristo es la iglesia. La iglesia, la que viene preparada como una novia para su esposo. Viene para la boda. Es la iglesia. La iglesia. O sea, no es María. Tremenda barbaridad. Pero como la Biblia dice que María halló gracia ante los ojos de Dios, entonces porque Dios estaba enamorado de María. Dios se enamoró de María. Pero aquí también nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Dios también se enamoró de Noé. O sea, tremendo esto, hermanos. Tremendo estas barbaridades. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Mi pueblo es destruido. ¿Por qué? Porque carece de conocimiento. Y ahí escucharon esa cantidad de personas diciendo que era verdad lo que estaba diciendo este señor. Que María es la esposa de Dios. Que José tan solo era un parche postizo, harina de otro costal se estaba refiriendo a él. Que él lo único que estaba haciendo algo ahí, no sé, no era nadie ahí porque María no era la esposa, pero la palabra de Dios nos dice que era la esposa. La palabra de Dios nos dice. Note lo que dice aquí en esta otra versión. Aquí dice, cuando José despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿A quién? A María. Su mujer es María. Y aquí es donde los católicos, otra cosa que ellos no quieren entender. Note lo que dice aquí en el versículo 25. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. No la conoció. Conocer bíblicamente es tener relaciones con ella, entre parejas, matrimonio, relaciones sexuales. Y no la conoció. Y entonces ellos dicen que María siempre fue virgen. Pero aquí dice, no la conoció hasta que dio a luz a un hijo y lo llamó por nombre Jesús. O sea, yo le voy a hacer una pregunta. Digamos que ustedes van a una reunión, los invitaron a una reunión a comer y dicen, llegamos a la reunión, pero no comimos hasta que llegaron todos los invitados. ¿Qué significa eso? Que pasaron toda la noche en la reunión sin comer o que después de que llegaron todos los invitados, ya ahí sí comieron todos. Eso es lo que significa. Después de que llegaron los invitados, comieron, pero no. Ellos quieren justificar de que esto no significa eso, porque, si decimos que María no siempre es virgen, se nos va a caer el teatro que tenemos con María. Ahora, si decimos que María es la esposa de José, entonces estamos acusando a Dios de adúltero. Tampoco podemos decir que María es la esposa de José. Porque ahora María es la esposa de Dios, pero María no puede ser esposa de dos hombres. ¿Sí? Entonces, para justificar de que María es la esposa de Dios, tenemos que decir
que José no es el esposo de María, que José solo era una harina de otro costal. Tremendo estas barbaridades, mis amigos. Tremendo esto. ¿Cómo es posible? Este señor cada vez está peor. Cada vez Satanás lo está utilizando más. Pero lo más lamentable es ver cómo las personas dicen amén, sí, amén, curita Toro, el padrecito Toro, lo que él dice, eso es verdad, aunque no esté en la Biblia. Si la Biblia dice una cosa, pero el curita Toro dice otra cosa, eso es verdad. Eso es lamentable. Es lamentable. Y esto es una blasfemia. Blasfemia de las más grandes. ¿Sí? Tremendo lo que esto dice. La verdad que dice la palabra de Dios que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y amigo católico, deje de creerle a este payaso. Deje de creerle las mentiras a este payaso. Póngase a estudiar la Biblia, estudie y hágale caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y usted no obedece la palabra de Dios, sino que le hace caso lo que dice este payaso, porque miren, él es un payaso a toda hora con esa risita burlesca, a toda hora. Él sube sus videos con sus mentiras. Yo también puedo hacer mi video refutándolo a él con la palabra de Dios. También puedo subir mis videos desmintiéndolo a él, porque esto es una mentira, esto es una barbaridad. ¿Cómo es que María es la madre de Dios, según ellos, entre comillas, y ahora también es la esposa de Dios? ¿Cómo es posible? O sea, Dios mío. Y cómo hay mucha gente que le cree todo esto. O sea, es lamentable, mis hermanos. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que estudiar. Y esta vez se está pasando este señor. Se está pasando. No le estás dando al clavo. Te estás pasando porque nada de lo que dices lo dice la palabra de Dios. Solo sacas pretextos, como tú dices. Tú mismo lo dices. Sacas pretextos, sacando los textos de contexto para justificar tus mentiras, tus barbaridades. Así que, hermano, presta atención. Preste atención, amigo católico, y deje de estar obedeciéndole a este payaso. Obedézcale a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Tenga cuidado con eso. Espero que este video les haya gustado y muchas bendiciones.